Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día miércoles 17 de febrero. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu misericordia y tu bondad y por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre, a hablar cada palabra conforme a tu voluntad. Cancela todo consejo de hombre. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir el día de hoy una parte de la palabra que se titula Un banquete celestial, o más conocido como la alimentación de los 5,000. Entonces, para entender esta parte de la palabra de Dios, hay que revisar el contexto. Y el contexto es de que el libro de Mateo tiene 4 partes. El libro de Mateo 14 tiene 4 partes. La primera parte habla referente a la muerte de Juan el Bautista. La segunda parte habla respecto a la alimentación de los 5,000. Amén. Y vamos a enfocarnos en estas dos partes. El verso 14 empieza, con el rey Herodes, que oye acerca de la fama de Jesús y le dice a sus criados que él es Juan el Bautista que ha resucitado. Entonces, desde el verso 3 hasta el 12 nos explican cómo fue la celebración de Herodes, que hace una fiesta, un gran banquete, Y en esa fiesta se menciona respecto al complot que hace su mujer, su hija, para matar a Juan el Bautista. Entonces, vemos, que en la primera parte del libro de Mateo 14 hablan acerca de una fiesta, de ese tipo de fiestas que daban los reyes de la época, que estaba caracterizado por excesos, por alcohol, comida, música, libertinaje, etcétera, etcétera. A diferencia de la comida que vamos a leer que dio Jesucristo a partir del verso 13 hasta el verso 21. Entonces, ¿cómo se caracterizaba la comida que dio Jesucristo? En primer lugar, presenta alimentos básicos, amén, como el pan y el pescado. Entonces vemos el gran contraste de ambos alimentos. Por un lado el rey Herodes y por otro lado Jesucristo, ¿ok? En el caso de las fiestas, de los banquetes que daban los reyes de esa época, ¿qué había? Infidelidad, paganismo, borrachera, y finalmente vemos, el complot para matar a Juan el Bautista, es decir, muerte. A diferencia de la comida que dio Jesucristo, donde se observa la presencia de Dios, se observan los milagros, se observa la compasión, la fidelidad de Dios cubriendo las necesidades de sus hijos, y finalmente se observa la vida. Amén. Entonces yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿en qué banquete quieres estar? ¿En el banquete del mundo, que te ofrece todo, te ofrece bebida, fiesta, alcohol? ¿O prefieres estar en el banquete de Cristo? Amén. En el libro de Proverbios 4, del 16 al 17, que dice: pues ellos no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no hacen caer a alguno, porque su comida es pan de maldad y su bebida vino de violencia. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando? De la comida de los malos, de los paganos, de los que hacen fiestas costumbristas. De ellos está hablando. Y también la palabra de Dios en Proverbios nos habla acerca de comer con avaros. ¿Qué dice? No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares,
porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Proverbios 23 del 6 al 7. Amén. Esa es la comida de los malos. A diferencia de la comida que nos ofrece Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? En Juan 6:35. Y Jesús respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. Amén. Entonces, vemos esta parte de la palabra de Dios contrastándolo en primer lugar, conociendo el contexto. Amén. Entonces, esta alimentación de los 5,000 es un milagro que está documentado en los 4 evangelios. Y también tiene un paralelo con la alimentación del maná en el desierto, que se da tanto en los libros de Éxodo como en Números. Amén. Y se puede trazar un paralelismo entre Jesús y Moisés, porque en ambos casos están en el desierto, en ambos casos están rodeados de una muchedumbre de gente hambrienta, y en ambos casos reciben el alimento de Dios de manera sobrenatural. En Juan 6 del 31 al 33 dice: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés nos dio el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Entonces, vemos aquí, ¿no?, cómo se puede trazar ese paralelo. Y vayamos a revisar verso por verso. Mateo 14:13, ¿qué dice? Al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Amén. Entonces, en esta parte resaltan un texto. Es Jesús se apartó. ¿A dónde? A un lugar desierto. Entonces, revisando este término, apartar viene de la raíz griega anechoreo. ¿Qué significa esta raíz griega? Significa apartarse, volverse, retirarse. Amén. Y este término se usa en el libro de Mateo en varios pasajes. Por ejemplo, cuando los reyes magos se apartaron por otro camino para que no volviesen a Herodes, ahí se utiliza el término se apartaron. Amén. O también cuando José tomó de noche al niño y a su madre y se apartó a Egipto. Se apartó. O también cuando José oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, ¿qué hizo? Se apartó a Galilea. O también cuando Jesús se apartó al oír que Juan estaba preso. O también cuando los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, ¿qué hizo Jesús? Se apartó. Entonces, en todas las partes de la palabra de Dios del libro de Mateo, utilizan este término apartar de la raíz griega anechoreo. Amén. Que significa retirarse, apartarse, luego de que había una situación peligrosa. Amén. Entonces, vemos, ¿no?, que este libro de Mateo empezaba, ¿no?, en el verso 1 y 2, y decía: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús
y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. O sea, ¿qué estaba pasando? Herodes, que había matado a Juan el Bautista, él creía que Jesucristo era el Juan el Bautista resucitado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Al oír esta noticia, se aparta. Entonces, podemos ver que Jesús, ante el inminente peligro de un asesino que mató a un pariente cercano suyo, a un amigo suyo, al que lo había bautizado, al que había profetizado: delante de mí viene uno más grande que no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado de sus pies, al que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él lo había matado. ¿Y qué hace Jesús? ¿Va y se presenta donde Herodes o se aparta? Se aparta, no por ningún miedo, simplemente porque todavía no era la hora de Jesús. Amén. Recordemos que Jesús vino con un propósito a este mundo. ¿Y cuál era? Salvar a la humanidad luego de padecer en la cruz. Pero todavía no era su hora. Tenía que desarrollar su ministerio. Tenía que discipular a los suyos. Tenía que hacer muchos milagros. Tenía que dar testimonio de la palabra de Dios. Entonces, ser prudente no significa ser cobarde. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. En otra versión, ¿qué dice? El avisado ve el peligro y se aparta. Anechoreo, y se aparta. No te expongas, hermano. No digas, yo soy fuerte. Amén. Entonces, ¿qué más dice? En el libro de Juan 7:1. Después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. ¿Qué hacía Jesús? Andaba por otro lugar. ¿Y qué más dice Jesús? Suban vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Amados hermanos, vivimos en tiempos peligrosos por el virus. Si bien es cierto, debemos aprovechar cada oportunidad para compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, debemos de ser prudentes, debemos cuidarnos, debemos de evitar exponernos a situaciones de peligro. Debemos de tener todos los cuidados, usando nuestras mascarillas, pantallas facial, distanciamiento, lavarnos las manos. No podemos ir a algún lugar, ¿no? Exponernos y decir: yo no me protejo porque Dios me cuida. Eso es una imprudencia. Amén. Inclusive me ha tocado recomendar a algunas personas: no te expongas al peligro, ponte la mascarilla. Y me han pechado y me han dicho: Dios me protege. O tú no confías en Dios todavía. ¿No? No, amados hermanos. No tentemos a Dios. Amén. Seamos prudentes como Jesús. Entonces, en el verso 14:4, que dice: al salir Jesús vio una gran multitud y que tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué había pasado?
que luego de que Jesús se aparta a un tiempo a solas con Dios, recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista, ¿qué hace? Se encuentra con una gran multitud. Y uno piensa, ¿no? Oye, pero estoy de duelo. Acabo de enterarme del fallecimiento de un primo o un familiar muy cercano mío. No, déjenme solo, ¿no? Pero Jesús no reaccionó de esa manera. No reaccionó de esa manera. ¿Cómo es la actitud de Jesús? En Juan 5:17, otra parte de la palabra que dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando ahí los fariseos le acusaban, ¿no? ¿Por qué sanas en sábado, no? Mi Padre trabaja, yo trabajo. A pesar del duelo, de las circunstancias difíciles que le tocó pasar luego de la muerte de Juan el Bautista, su tristeza y su necesidad de estar a solas con su Padre no impidieron que siga realizando su ministerio en la tierra. Lo que lo motivó, ¿cuál fue? La compasión. En otro pasaje también decía, ¿no? Tuvo compasión, ¿por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor, deambulando solas. Entonces, es cierto, muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles. Por ejemplo, en mi caso me tocó compartir un devocional cuando tenía mucho dolor en mi corazón, porque mi padre estaba muy delicado de salud. Pero eso no fue motivo para que dejara de cumplir mi ministerio. Al contrario, el compartir la palabra me reconfortó ante la situación que estaba pasando. Entonces, en el verso 15 al 17 dice, ¿no? Cuando anochecía se acercaron sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora avanzada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Los discípulos, con su preocupación por la alimentación de la gente, se acercaron a Jesús para recordarle que las personas estaban sin comer. Y en ese lugar desértico no encontrarían comida. Además, ya era tarde. Es natural que en el desarrollo del ministerio nos encontremos con situaciones difíciles que escapen a nuestras posibilidades. Pero si lo vemos con ojos naturales, como en esta ocasión, lo estaban viendo los discípulos de Jesús. Pero ¿saben qué? Esas situaciones, esas limitaciones naturales como la hora, el lugar, es porque veían las cosas con ojos naturales y no lo veían como Jesús. ¿Amén? Entonces, cuando nos encontremos con estas circunstancias, obstáculos, ¿qué debemos de hacer? Orar y preguntarle a Dios. Y en esa oración, esa comunicación que tenemos con Jesús, ¿qué vamos a encontrar? La respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta en esta ocasión? Dadle vosotros de comer. ¿Amén? Y no era la respuesta que los discípulos esperaban. Entonces, la respuesta de Jesús se parece a la respuesta que Dios le da a Moisés cuando Dios le dice, ¿no? ¿Y qué tienes en tus manos? Usa lo que tienes. ¿Amén? Porque Dios usa lo que tenemos nosotros a la mano y lo multiplica. Jesús le dijo en esta ocasión a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Y esta palabra continúa hablándonos a nosotros en estos tiempos. Porque hay mucha gente hambrienta, no solamente de la necesidad natural humana, sino de la necesidad espiritual de oír la palabra de Dios. Amén.
Entonces no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle vosotros de comer a la gente. Amén. Quisiera explayarme más, pero el tiempo ha excedido. Y simplemente voy a dar el resultado. Comieron todos y se saciaron. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bendita palabra, Señor. El día de hoy nos has dado el mensaje acerca de ser prudente, Señor, acerca del peligro. Y también nos has dado el mensaje, Señor, de que cuando tenemos una necesidad, debemos de acercarnos a ti en oración, que tú tienes la respuesta. Y muchas veces respuestas que salen o nos sacan de cuadro. Pero tú tienes la mejor manera de poder actuar ante las situaciones difíciles. Padre bueno, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes sin murmuraciones. Que sabemos que en medio de las circunstancias difíciles, a pesar de que el mundo diga otra cosa, tú tienes la respuesta, mi Dios. Tú eres nuestro pan de vida, nuestro alimento diario. Sin ti no tiene sentido nuestra vida. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.